como te leo el tarot gratis. Hola mi querido y adorado Géminis, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, ¿qué podemos hacer? Sencillamente nada, esperar una nueva lectura, a ver qué pasa. Recuerda, las lecturas que yo pude haber hecho ayer no necesariamente pueden ser las lecturas que yo pueda hacer hoy para las mismas personas. Puede ser que entonces sea para otros geminianos. Vamos a ver entonces esa energía que que podamos estar sacándole a esa persona. Vamos a ver de esa persona del pasado, presente, futuro, relación de amor o desamor. Veamos. No hay, digamos, balance acá. Está todo completamente desbalanceado. Esta persona inclusive dice que no es justo lo que le ha pasado. Siente que de verdad quizás fuiste muy drástico o muy drástica con esa persona. A lo mejor esa persona siente que a lo mejor ni le diste el chance de explicarse. A lo mejor fue una ruptura muy abrupta, muy rápida, muy fuerte, muy dura. Y definitivamente esta persona se siente como que no fue justo lo que le sucedió, que no fue justo de tu parte haber tomado esa decisión tan rápida. Probablemente pueden ser decisiones sin pensar, mi querido Géminis. A lo mejor fue un momento de ofuscación en la que tomaste esa decisión así como tan rápida y esta persona ahora se siente completamente desbalanceada. La balanza de la justicia no está funcionando. Hay injusticia. Cometiste, según esta persona, probablemente cometiste una injusticia. No quisiste escucharle, quizás no quisiste entender sus argumentos probablemente, y que aunque muy probablemente esta persona tenga mucho que ver con lo que pasó, mucho que ver para que tú tuvieras que romper, de todas maneras como que no le diste el menor del chance. O sea, no lo pensaste dos veces para terminar esta relación. Y ahora de verdad esta persona se siente pero muy triste, muy acongojada, desbalanceada completamente. Quizás a lo mejor esta persona de cualquier momento, cuando comience a depurar o a salir un poco de ese duelo, probablemente quiera volver a ti para pedir por lo menos una explicación de por qué fuiste tan drástico o tan drástica con esa persona. Vamos a ver aquí estas tres cartas para ver qué otra cosa me pueden estar diciendo, porque veo definitivamente que sí, que esta persona, no sé, quizás cometió errores, quizás sí, quizás aparentemente así parecía, y tú fuiste muy enérgico, muy enérgica al tomar decisiones. Yo no digo que a lo mejor lo hiciste a ciegas, a lo mejor sí tenías los motivos para hacerlo, pero lo que esta persona siente, su energía, está diciendo que no le diste chance o no le has dado oportunidades o no le has querido dar la oportunidad de redimirse o le has tratado, como quien dice, injustamente. Asimismo lo está sintiendo esta persona y asimismo lo manifiesta. Vamos a ver acá. Va a ser un cambio de ciclo esta persona. Y tú no quieres comunicaciones, pero de ningún tipo. Y esto se hace también bastante lento. Se ve que definitivamente esta persona como que no le va a quedar más remedio que hacer un cambio de ciclo, porque ve que tú no le quieres brindar ese beneficio o no le quieres abrir las puertas. Te has puesto demasiado, muy tenso, muy duro, muy enérgico y no quieres nada. Tú lo que quieres realmente es, para ti, es una relación
digamos, estable. Tú lo que quieres, y a la larga esto es lo que esto es lo que puede pasar. Quizás a lo mejor tú le estás haciendo este contacto cero, digamos. Yo diría que es así. Le estás haciendo este contacto cero a esta persona, y a la larga lo que sí se puede producir es que esta persona necesite buscarte urgentemente para ver qué es lo que está pasando exactamente contigo. Porque le sacas de tu vida, le cortas comunicaciones, le haces como quien dice, con la espada, vum, 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 de una vez, sueltas todo de un golpe y porrazo. Y esta persona definitivamente está como en shock, como diciendo, ¿qué es lo que le pasa a Géminis? ¿Por qué está actuando de esa manera? ¿Por qué me está tratando así? Es injusto, no sé qué es lo que pasa. Entonces, ese tipo de actuación que estás teniendo con esta persona, muy probablemente lo que te pueda dar es el resultado de que a la larga esta persona necesite quizás cambiar su ciclo de vida, pero para tener ahora otra conducta. No sé si me explico. Que quizás a lo mejor te pueda dar resultado eso que estás haciendo, de cerrar esas comunicaciones, porque eso es lo que veo. Estás cerrando comunicaciones y fue que no te quedó más remedio. O sea, decidiste un día hacerlo y dijiste, no, yo voy a tener que tomar como que dice, esta situación voy a tener que tomarla yo, tomar el toro por los cuernos, porque si no, no puede ser. Fue así como una decisión que tomaste tú de buenas a primeras y dijiste, se está portando de esta manera, pues entonces yo lo que voy a hacer es que voy a romper esta relación, le voy a trancar las comunicaciones, como dicen por ahí, el contacto cero. Y esta persona está desbalanceada, está completamente fuera de sí, y ahora va a hacer un cambio de ciclo pensando en esa injusticia que se cometió, que dice esa persona que es una injusticia. ¿Ok? Eso es lo que piensa esa persona. Pero a la larga, el resultado de todo esto, vuelvo y digo, es algo lento, pero viene de verdad bien reforzado. Como quien dice, lento pero seguro. Muy probablemente esta persona ahora cambie de actitud para contigo. Ahora esta persona comience a buscarte, comience a ver qué es lo que está pasando, por qué tú has sido tan categórico o tan categórica, por qué has sido como tan frío o tan fría, por qué has aplicado esa indiferencia tan grande, porque aunque haya cometido 1000 errores, muchísimas veces la persona no lo reconoce, no lo quiere reconocer, pero ahora sí se va a dar cuenta con ese cambio de actitud y ese cambio de ciclo que va a hacer, si bien que se va a dar cuenta realmente de que necesitaba él hacer un cambio esa persona, cambio de conducta, y ahora sí, ahora va a empezar a querer valorarte. Aquí se ve que empieza a querer valorarte, a querer saber realmente, oye, mira lo que me hizo y de verdad que me ha costado muy caro esto. Yo volverlo a hacer, yo no creo que lo pueda volver a hacer, porque mira lo caro que me costó. ¿Me estás entendiendo lo que quiero decir? Me parece que ese contacto cero o esa cero comunicación que le estás aplicando vale la pena, tarde que temprano. Eso sí, no es que eso ya va a ser ya, porque tengas 2 o 3 días sin contestarle o sin hablarle, ya quiere decir que ya esta persona va a volver. Eso le cuesta, porque vuelvo y digo que está sintiendo que eso fue injusto, pero cuando reaccione y se dé cuenta y comience a ver las cosas como son, que va a ser lento, porque ahí está el ermitaño, entonces esta persona va a tener sus cambios. Tú no te preocupes por eso. Sigue tu vida normal, sigue como si nada. Haz que ese cambio, ese contacto cero sea también para ti. O sea que rompe completamente y sinceramente con todo. Y si esa persona es para ti, pues será para ti, vendrá. Así sea con injusticia y todo, pero vendrá. No te preocupes por eso. ¿De acuerdo? Nos estamos viendo entonces, mi querido Géminis, en un próximo video. Un besito. Bye bye.